Me van avisando a medida que los compañeros van queriendo entrar porque voy a poder ir viendo nuestra presentación. Bueno. ¿Se ve la pantalla, señores? Si me pueden confirmar. Sí, profe. Sí, profe, se ve. Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio entonces a nuestra parte, la parte práctica. La idea era que el Inge ya desarrolle un poquitito más los contenidos teóricos del día lunes, pero lastimosamente cayó el temporal ese, ¿verdad? Y se le cortó el internet, a mí también me cortó, vino una tormenta ese. Entonces, vamos a tratar de avanzar lo que más podemos hoy y después, de la semana que viene, en la modalidad presencial, sí, vamos a tratar de avanzar un poco más rápido. Entonces, hoy, más lo que podamos, para arrancar de pasito, ¿verdad? Y después vamos acelerando a poco, a medida que vayamos tomando ritmo. El ingeniero ya le presentó el programa de estudio, los contenidos que vamos a desarrollar. Todas las unidades que vamos a desarrollar, entonces directamente nosotros vamos a irnos ya a lo que corresponde a las clases, ¿verdad? Ahora que estaremos volviendo en la presencialidad, nuestro mecanismo es, de acuerdo al avance de los contenidos teóricos, acompañar eso con desarrollo de ejercicio, ¿verdad? Igualmente, suelo desarrollar unos puntitos en la parte teórica que de repente suele dar, a veces el ingeniero da un poco más tarde y quedamos un poco desfasados, ¿verdad? Entonces a veces yo suelo desarrollar alguna partecita, ¿verdad? Pero la mayor parte suelo dar resoluciones de problemas de aplicación de los conceptos que él suele desarrollar, ¿verdad? Entonces en ese, mi año parece que todavía no le... Bien. Entonces, de esa forma vamos a estar trabajando. Las evaluaciones teóricas prácticas, ¿verdad? Normalmente la parte práctica suele ser más grueso, vamos a decir, ¿verdad? En cuanto al porcentaje del parcial, ¿verdad? Suele ser 60, 70% la parte práctica y 30 a 40% la parte teórica. La parte práctica en sí es resoluciones de problemas de aplicación física o problema de operaciones algebraico-vectorial, ¿verdad? La parte vectorial utilizando diferenciales y la mezcla de ellos. Entonces, ese es más o menos el modelo que solemos desarrollar o solemos solicitar, ¿verdad? De hecho que en las clases solemos dar los tipos de problemas que solemos pedir con el INGE, también la parte teórica en sí, el INGE, o sea que confeccionamos preguntas en forma conjunta y añadimos al examen, ¿verdad? Puede ser en forma de pregunta directa de interpretación de conceptos o demostración de utilizando algún teorema para llegar a un cierto resultado y por ahí, ¿verdad? Esa es más o menos la idea, ¿verdad? Solemos utilizar ciertos conceptos de física que ya se da o si no se desarrolla todavía, el caso de física 3, por ejemplo, ¿verdad? En ese caso no damos los conceptos físicos, sino más bien le proporcionamos la ecuación base para poder resolver el problema. Eso es lo que solemos hacer y subsanamos de esa forma, ¿verdad?
la resolución del ejercicio de aplicación. Y una vez que ustedes desarrollan la parte de los conceptos físicos, sí, van a darle una mayor interpretación y mayor utilidad a esos modelos matemáticos que nosotros vamos a estar desarrollando. Nosotros enfocamos más desde el punto de vista matemático, no tanto desde el punto de vista físico, los problemas de resolución de problemas físicos. Porque siempre le damos ya, le proporcionamos las ecuaciones que se utiliza y le ponemos nombre a esas ecuaciones, a ese vector, simplemente para que ustedes vayan acostumbrándose con los términos, ¿verdad? Con los nombres de cada uno de las magnitudes, ¿verdad? Esa es la idea, ¿verdad? No es una materia muy difícil, materia que se puede masticar bien, no hay tanto problema acá, ¿verdad? Se puede resolver el problema sin mucha dificultad. Ahora sí, hay que tener mucho cuidado en las operaciones con los vectores. Hay que tener mucho cuidado cuando entremos a la parte de producto puntos y producto vectorial y producto escalar por vectores. El tipo de multiplicaciones que se pueden dar va a depender, a medida que vayamos avanzando por los distintos tipos de productos que se pueda dar. Ustedes se van a ir dando cuenta, ¿verdad?, cuál tiene sentido y cuál no tiene sentido, ¿verdad? Por ejemplo, multiplicar vectorialmente un escalar por un vector no tiene sentido, ¿verdad? Ahora sí, multiplicar escalarmente un escalar por un vector o hacer productos puntos o productos directamente, ¿verdad?, de un vector por un escalar se puede, pero no hacer producto vectorial de un escalar por un vector. Eso no tiene sentido. Entonces, ¿por qué? Porque el escalar no tiene dimensión, en cambio los vectores tienen dimensiones. Entonces, para que dos vectores se puedan multiplicar, ambos deben tener las mismas dimensiones. Un pequeño detalle que a medida que avancemos van a ir o se van a ir dando cuenta de esos detalles, ¿verdad? Bien. Así como le dije, el ingeniero ya le presentó todo el contenido programático, entonces ya no amerita, ¿verdad?, volver a hacer lo mismo, ¿verdad? Inclusive también ya hemos hablado de la bibliografía que se utiliza el lunes pasado, ¿verdad? Entonces tampoco amerita volver a presentar esa parte, ¿verdad? Las evaluaciones también ya se habló, se va a tener dos parciales, uno un día lunes y otro un día sábado, ¿verdad?, para no perder demasiado clase de la forma, el horario teórico, ¿verdad? Entonces vamos a tener clases, evaluaciones un sábado. De repente, no es nuestro día, ¿verdad? Pero la idea es que se pueda aprovechar mejor las clases, ¿verdad? Y no tratar de buscar feriado para no desarrollar las clases, ¿verdad? Nosotros solemos o tratamos siempre de evitar los feriados, por eso a veces cuando desarrollamos las clases de forma en presencial, ¿verdad?, buscamos que los días de nuestras clases sean los días que menos feriado caiga, ¿verdad? Entonces esa es la política que nosotros solemos aplicar, ¿verdad?, de tal forma que podamos desarrollar la mayor cantidad de conceptos posible o dar la mayor cantidad de herramientas matemáticas, porque realmente lo que nosotros le estamos dando es herramientas para que ustedes puedan, el día de mañana, cuando llegue la parte de materias profesionales, puedan aplicarlo, esas herramientas, bien preparados. Bien, hacemos entonces un poquitito. En este caso, yo traje algunos ejercicios, vamos a ir trabajándole a estos ejercicios, ¿verdad? Y vamos hasta donde desarrollamos, ¿verdad? Por hoy, ¿verdad? Pero yo creo que a partir del lunes vamos ya a tener bastantes conceptos teóricos que podamos aplicar para resolver los distintos problemas. Y vamos a empezar con algo sencillo, si le parece. En este caso, creo que llegó a desarrollar el INGE.
Bueno, dice, dado los siguientes vectores, fíjense ahí, este es un ejercicio bastante sencillo que de repente para aquellos que están recursando es un poco aburrido, ¿verdad? Pero para aquellos que están empezando recién, sí es importante que lo manejen bien, ¿verdad? Tenemos tres vectores de tres dimensiones, es decir, I, J, K, ¿sí? Y nos pide hallar lo siguiente, ¿verdad? El módulo de la diferencia de A y B. ¿Sí? Nos pide hallar. ¿Me escuchan ustedes, gente? Disculpen, me olvidé de preguntar eso. Sí, profesor, te escucho. Sí, profesor, te escucho. Ok. Acá tenemos entonces, el ítem A nos dice determinar el módulo cuando tiene dos barritas. A veces se pone doble barra o a veces una sola barra. ¿Verdad? Para saber la intensidad del vector. ¿Verdad? ¿Cómo se interpretaría esto? ¿Verdad? Vamos a tratar de solamente agarrar, meter número y listo. ¿Verdad? Vamos a tratar de interpretar esto. Entonces, si nosotros miramos nuestros vectores, son de tres dimensiones. Primeramente, nosotros podemos trazar un sistema de referencia, ¿verdad? En el espacio. No voy a indicar exactamente hacia dónde apunta, sino más bien la interpretación. Y vamos a suponer que el vector A sea este vector. ¿Sí? Vamos a suponer que salió por acá, ¿verdad? Esto es esquemático nada más. Vamos a ver después cómo se coloca específicamente, ¿verdad?, las coordenadas. Le ubiqué a mi vector A. También voy a ubicarle a mi vector B. El vector B. ¿Sí? Y por ahí aparece el vector C, que el componente en el plano, probablemente está en el plano JK, dice, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de ubicarle por acá. El vector C. El vector A y el vector B. ¿Qué es lo que me pregunta en la pregunta A, ¿verdad?, de esto, ¿verdad? Y me pregunta A menos B, ¿sí? Me está diciendo que tengo que hallar la magnitud de la diferencia del vector A y el vector B. Y si yo voy a trazar, primeramente tengo que saber qué es o qué representa la diferencia de dos vectores. Si nosotros acá ubicamos el vector A menos el vector B, entonces prácticamente me está diciendo que tengo que hallar este vector. Este vector. La diferencia entre estos vectores, ¿verdad? Entonces, A menos B. ¿Sí? Y me pide ya en este caso particular la magnitud de la diferencia de esos vectores. ¿Sí? Entonces, primer paso, lo que tenemos que hacer es hacer la diferencia o determinar la diferencia de esos vectores. Y para hallar la diferencia de esos vectores, nosotros tenemos que utilizar, voy a poner un poquito más acá, la diferencia en las componentes. Es decir, si yo tengo mi vector menos 2i más 3j más k, voy a poner en paréntesis, menos, y este es como si fuese que hagamos suma de vector, pero multiplicado uno de los vectores por el escalar unitario. Entonces, directamente menos, más por menos me da el menos, ¿verdad? 4i menos 3j más 3k. Y la diferencia de dos vectores, al hacer, lo hice, ¿verdad?, al restar los dos vectores, se restan en las componentes respectivas, ¿verdad? Es decir, si yo voy a restar estos dos vectores, primeramente ubico cuáles son lo que está en versores unitarios y entonces va a ser menos 2, y acá meto menos 1 por 4, sería menos 4, más j por
Acá tengo 3J, 3 menos por menos me va a dar más. Entonces va a ser 3. Y más K por 1 más por menos 3. Entonces, A menos B es igual a, en este caso, menos 2 menos 4 sería menos 6. Y, ¿verdad?, más 6J menos 2K. Este sería entonces la diferencia de esos dos vectores. Siempre al hacer la diferencia se restan las componentes correspondientes. Entonces no puedo yo agarrar y restar I con J, ni I con K, ¿verdad? Necesariamente para hacer la suma y resta de dos vectores se debe hacer la operación que pide de componentes a componentes, es decir, menos 2i con 4i. O si hago con c, vector c, por ejemplo, una operación con 0i. Después vamos a ir viendo más adelante lo que es producto vectorial y demás. Ahí sí vamos a utilizar un poco los conceptos algebraicos de determinante y demás. Y bueno, y si de repente todavía no se desarrollan álgebras lineales, eso, vamos a tratar de dar una pequeña introducción de cómo se opera eso. Y después, cuando llegue el momento de la materia correspondiente, ¿verdad?, van a ir aprendiendo más. Bien, entonces, la diferencia A menos B ya estaba. Pero me pide, la pregunta es el módulo de A menos B. ¿Sí? El módulo de A menos B. Entonces, directamente el módulo de A menos B es igual a la raíz cuadrada de A sub 1 menos B sub 1 al cuadrado. ¿Sí? Más A sub 2 menos B sub 2 al cuadrado, más A sub 3 menos B sub 3 al cuadrado. ¿Sí? Este sería entonces la forma que se termina, ¿verdad? Y vemos la A sub 1 menos B sub 1 vale menos 6. Menos 6 al cuadrado es 36. Después tengo A sub 2 menos B sub 2 que también me dio 6, ¿verdad?, pero positivo. Entonces 6 al cuadrado, 36 de vuelta. Y el último me sale menos 2 al cuadrado. Entonces 4, ¿verdad? 36 más 36 sería 72 más 4 sería 76, ¿no es cierto? ¿Coincidimos, gente? Sí, Inge. Sí, Inge. Ya. Bueno, entonces esto es lo que me va a dar el ítem A, ¿sí? Después, en el ítem B, me pide hallar A menos 3B más 12. A menos 3B más 12. ¿Qué significa eso? Que voy a tener el vector A, después tengo que multiplicar escalarmente, o multiplicar el escalar menos 3 por el vector B y el escalar 2 por el vector C. Entonces, se multiplica, al multiplicar un escalar por un vector, el escalar le multiplica a cada una de sus componentes, ¿verdad? Entonces queda, es como si se queda ampliado en ese escalar. Es decir, por ejemplo, el vector B, en este caso, va a ser igual a 4 por 3, 12 negativo, 12i, ¿verdad? ¿Sí? Después, menos 3j por menos 3 me va a dar más
más 9 J. Y después tengo más 3 por menos 3 me va a dar menos 9K. Este sería entonces 3B. Menos 3B. Después me dice 2C. Entonces multiplico el vector por el vector C, el escalar 2. ¿Sí? Entonces el vector queda multiplicado por 2 cada uno de sus componentes. 0 por I me va a dar I, 0I, ¿verdad? Eso permanece. Menos 2J y más 8K. Y a partir de ahí hago la suma, ¿verdad? A más menos 3B más 12. Y esto directamente lo que hago es sumar componente a componente, ¿verdad? Como en A, el vector A, en el componente I, tengo menos 2. El vector menos 3B en I tengo menos 12. Y el vector 2C en I tengo 0. Entonces directamente menos 2 menos 12 me va a dar menos 14 I. El vector A, en componente J, tiene 3 positivo. El vector menos 3B tiene 9 en su componente J positivo. Y el vector C tiene menos 2 en su componente J. Por lo tanto, va a ser 3 más 9 sería 12, menos 2 sería más 10J. Después, el vector A tiene 1K. Y como vemos acá, habrá 1K. El vector menos 3B tiene menos 9. Y el vector 2C tiene 8. Por lo tanto, esa componente me va a dar más 0K. Por lo tanto, el vector A más menos 3B más 2 vector C es igual a menos 14i más 10j más 0k. Este sería entonces el resultado de la operación algebraica de A menos 3b más 2c. Me da menos 14i más 10j más 0k. Bueno. ¿Algunas preguntas con respecto a esto, gente? Igual hay que dejar el 0K, profe. ¿Perdón? Sí, igual hay que dejar expresado el 0K. Sí, porque nuestro vector original pues, es de 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces, conviene más dejar el 0K para ver que si el resultado sigue siendo un vector de 3 dimensiones, por más que una de las componentes sea 0. ¿Entiendes? Sí, profe. Ya. Cuando nosotros hacemos operación con vectores, ¿verdad? De suma y resta, nuevamente el resultado de la operación, como no sabemos dónde se aplica, ¿verdad? Nuevamente se vuelve a llevar en el origen, ¿verdad? Para poder expresar como un vector libre, ¿verdad? ¿Sí? Como no sabemos el vector A dónde estaba, vamos a suponer que acá está el vector A. Entonces, y el vector B estaba por acá. ¿Ya? A menos B, nosotros sabemos que me va a generar este vector, ¿sí? Al hacer A menos B
significa que el sentido de la resultante tenderá a ir hacia A. Y este resultado se traslada de vuelta al origen. Este sería el vector A menos B. Este vector resultado. Siempre se hace referencia al origen para poder tener el módulo, dirección y sentido. Entonces se traslada, es como si fuese del resultado de esto le traslado el sistema de referencia en el origen, ¿verdad? En este caso, origen B, ¿sí? Y en dirección al extremo de A. Es decir, estos dos vectores en magnitud y dirección deben ser iguales. Y sentido, ¿verdad? Son paralelos si es que vamos a trasladarlo al origen de vuelta para expresarlo. ¿Por qué eso? Porque de repente quiero sumar con el siguiente vector. Vamos a suponer el vector C, ¿verdad? Por ejemplo, en este ítem B que teníamos A menos 3B más 2C, este vector B podía haber representado directamente al vector menos 3B, ¿verdad? ¿Sí? Y A directamente queda B. Y el resultado me da este A menos 3B, ¿verdad? Puedo hacer de esta forma, puedo entenderlo de esa forma, ¿verdad? Si es que estoy refiriéndome al ítem B. Y el vector C puede ser ya este 2C, ¿verdad? Un vector libre, ¿verdad? Entonces me pide sumarle de vuelta esos vectores, ¿verdad? Entonces cuando se suma vectores me va a generar este resultante, ¿verdad? Con respecto al origen de vuelta, ¿verdad? ¿Sí? Cuando se suma se aumenta, se incrementa. Cuando hay diferencia tenemos los extremos. ¿Sí? Siempre apunta hacia el lado positivo menos y arranca en el negativo, ¿verdad? Es decir, como tenemos el caso por ejemplo, A menos B, y si este representa el vector B y este el vector A, entonces el sentido del resultado va a ser hacia A y su punto de aplicación donde termina B, para tener una interpretación geométrica un poquitito nada más de qué es lo que me sobra. Después, ¿alguien escribió eso? Bueno. Inge, el compañero Marcelo quiere decir algo. ¿Perdón? ¿Qué pasó? Sí, El Marcelo. compañero Marcelo quería hablar. Adelante, Marcelo. ¿Marcelo? Parece que se le escapó, no. Bueno. Después tenemos el ítem siguiente. Nos dice, en este caso, la vez pasada nosotros no llegamos a desarrollar lo que es el producto punto, ¿verdad? Señores. No desarrollamos, profe, ese. No, ¿verdad? Entonces, el Inge no llegó a desarrollar. En este caso, ¿verdad? El producto punto es la amplificación de la proyección de uno con el otro, ¿verdad? Nosotros tenemos, por ejemplo, en el espacio, ¿verdad?, un vector dado y hallamos el producto punto entre estos dos vectores X y J. Entonces lo que normalmente se hace es proyectar esto
sobre este vector y multiplicar la proyección por el vector, sobre el vector proyectado, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros vamos a suponer que este vector sea A menos 2B, ¿verdad? Y este sea 3C. Entonces lo que nos dice acá es, cuando tenemos producto punto, es agarrar y proyectar uno sobre otro, ¿verdad? Y ampliarlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se obtiene eso, verdad? Cuando nosotros vamos a hacer el producto punto de dos vectores, el vector A multiplicado escalarmente por el vector B, en este caso es el producto, vamos a suponer que A en dirección I más B en dirección J más C en dirección K, ¿sí? Multiplicado escalarmente por el vector B, que sería D en dirección I, más E en dirección J, más F en dirección K. Vamos a suponer que usamos el abecedario. Y la multiplicación, o producto punto, o producto interno también se le llama eso, es la multiplicación de componente a componente y después se suma esas multiplicaciones, ¿verdad? Es decir, A por D más, y me da el resultado del producto punto de dos vectores, me da un escalar. Entonces, multiplicando AI por DI me va a dar A por D, y I por I escalarmente es 1. ¿Por qué? Porque al multiplicar el versor I escalarmente por el otro versor I, como ambos valen la unidad, proyectar uno sobre otro en la misma dirección me da lo mismo. Es como si fuese multiplicar 1 por 1. 1 por 1. Entonces, el producto punto de versores unitarios en la misma dirección me va a dar siempre 1. Ahora, si yo voy a multiplicar el versor I por el versor J, producto punto, esto es proyectar el vector I sobre J o J sobre I, y el resultado es proyectar un vector perpendicular sobre otro vector. Entonces el resultado de la proyección se reduce a un punto. Por lo tanto, el producto punto entre dos versores perpendiculares es 0. ¿Sí? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado a la hora de realizar las operaciones algebraicas. ¿Sí? Bueno, por eso es que directamente el resultado es del producto de componente a componente y después al final se suman esto, ¿verdad? Y finalmente me da un escalar. El producto punto de dos vectores es el resultado es un escalar. No así cuando entremos lo que es producto vectorial, que cambia un poco la cuestión. Entonces, en este caso, si nosotros vamos a multiplicar estos dos vectores A por B escalarmente, o producto interno, es directamente multiplicar de componente a componente los valores correspondientes de los coeficientes en esas direcciones y después al final sumar el resultado de la multiplicación. Entonces acá va a ser B por E más C por F. Sabiendo que J por J me va a dar 1, K por K me da 1, ¿sí? Y J por I y J por K me da 0, así también K por I y K por J me da 0. Por lo tanto, este sería el resultado de la multiplicación de esos dos vectores escalarmente, ¿verdad? Entonces, para poder obtener el resultado del ítem C, lo que hacemos es primero determinar el vector A menos 2B y por otro lado determinar el vector 3C. Una vez que nosotros tengamos esos vectores, realizamos la operación de A por B, así como estábamos mostrando ahí. Entonces,
Esa es la forma de obtener el producto punto de dos vectores. También otra interpretación, ¿verdad? Podemos decir que el producto punto de A por B, podemos interpretarlo, esto era A por B, es igual al producto del módulo de A, módulo, la intensidad de A por el módulo de B, ¿sí? Por el coseno entre ellos, ¿sí? Es decir que si yo tenía originalmente estos dos vectores y tengo θ acá, ¿sí? Que es el ángulo que forma en el espacio entre esos dos vectores, entonces el producto escalar entre estos dos vectores es igual al producto de los módulos por el coseno del ángulo que forma entre esos dos vectores. ¿Sí? Y en este caso, ¿verdad? Θ, para este caso, con esta ecuación, ¿verdad? Iría desde 0 hasta pi. De 0 hasta pi, ¿verdad? Es el rango de valores de θ. Ese sería el rango de valores de θ. Entonces, y podemos sacar unas conclusiones, ¿verdad? Por ejemplo, si el vector A es paralelo al vector B, entonces el coseno de θ vale 1. Ahora, puede ser 1 positivo o 1 negativo de acuerdo al sentido de A y B. Si el vector A es paralelo al vector B y tienen el mismo sentido, entonces θ vale 0 grados. 0 grados en ese caso. Ahora bien, si el vector A es paralelo al vector B, pero de sentido contrario, entonces θ en este caso vale 180 grados. 180 grados. Por lo tanto, el coseno de 180 es menos 1. ¿Sí? Y ahí sale entonces un escalar, en este caso un escalar negativo. ¿Verdad? Entonces, eso hay que tener cuidado un poquitito. ¿Verdad? Y también, ¿verdad? Si θ, el tercer ángulo, digamos, notable en ese caso, ¿verdad? Es si θ es 90 grados, θ es 90 grados, el coseno de 90 es 0. Por lo tanto, el producto punto, ese es un resultado muy importante y que se utiliza muchísimo, el producto punto de dos vectores perpendiculares, el producto punto es 0, de dos vectores perpendiculares. Es Por decir, eso también se anulan sí, ahí I y J, ¿verdad? todo. Ahí va a Cuando ser se exactamente multiplican. al multiplicarlo I por J va a dar 0, ¿verdad? Y por K 0, ¿verdad? Si dos vectores son perpendiculares, entonces se anula todo, exactamente. Así mismo. Entonces me va a dar el producto punto de dos vectores perpendiculares es 0. Por eso sale, ¿verdad? Que el versor I por el versor J, producto punto, me da 0. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es la proyección de 1 sobre 8, ¿verdad? Y como son perpendiculares, la proyección de una línea sobre un vector perpendicular me va a proyectar un punto. Por lo tanto, me va a dar 0. Eso es importante, gente, a tener presente, ¿verdad? Que cuando hacemos la multiplicación del producto escalar, llegamos a esa conclusión. Y recuerden que el resultado del producto punto o producto interno o producto escalar de dos vectores es un escalar. No me hagan en el examen, que suele pasar, multiplica escalarmente dos vectores y el resultado me da un vector. Eso está mal. ¿Sí? Hay que indicar bien clarito eso, que el resultado del producto punto es un escalar. Ahora, el resultado del producto vectorial sí es un vector.
Vamos a ver después más adelante eso, ¿verdad? Ahí en el ítem D aparece una multiplicación. Vamos a dar una pequeña interpretación nada más, eso era por ahora. Vamos a ver cómo se determina, pero cuando el Inge dé un poco más la teoría, vamos a hacer más problemas sobre eso, ¿verdad? Simplemente hoy, por ser el primer día y estamos empezando, ¿verdad? Y porque hubo un problemita el lunes, ¿verdad? Vamos a dar una pequeña introducción de eso. Bien, entonces, no sé si hay alguna pregunta con respecto a esto, gente, hasta el ítem C. Los números ustedes van a sacar, eso yo quiero que ustedes hagan, ya le damos los números, lo que les explico es cómo ustedes tienen que hacer la multiplicación. ¿Está bien? Profe, ¿podría volver a explicar lo del ángulo entre los vectores 3b y menos 12? Sí, sí, sí. Sí. Vamos a trazar de vuelta una multiplicación, una división. Lo que nos dice es que si yo tengo, voy a jugar yo con dos vectores nada más, ¿verdad? Voy a tener acá X, Y y Z, como nuestro vector está en la tercera dimensión. Entonces voy a trabajar con X y Z. Y voy a decir que este vector es el vector A. El resultado de esa operación, ustedes ya saben, el ítem B ya hicimos cómo se suman, ¿verdad? ¿Sí? El ítem A también hicimos antes de hallar el módulo, la suma o diferencia, sumar o hacer la diferencia entre componentes de los vectores. Entonces vamos a suponer que este sea el vector A y este sea el vector B. ¿Sí? Entonces lo que nos dice es que si yo tengo este vector A, vamos a suponer que ya es igual a la operación de A menos 2B y me da este como resultado. Y después 3C sea este. Vamos a suponer que este sea el vector B que es igual a 3C. El vector 3C es igual a B. Entonces lo que me dice acá es que el producto escalar entre A por B es igual a los productos de los módulos A por el módulo B por el coseno del ángulo que forma entre esos dos vectores, coseno de tita. ¿Sí? Y el resultado de esto puede ser positivo o negativo o nulo. Si ambos vectores apuntan hacia casi del mismo sentido, digamos, en el sentido de que vamos a poner este vector y este vector, digámosle que este vector A y este sea B, ¿sí? Y ambos forman un ángulo θ menor a 90 grados, entonces el producto escalar entre estos dos vectores me va a dar un número positivo. Llamémosle A, positivo. Si θ es menor o igual a 90 grados. ¿Sí? Ahora bien, va a ser negativo, menor a 0, si θ está entre mayor a 90 y menor a o igual a 180 grados. Es decir, que de repente, vamos a suponer que aparece un vector acá. ¿Sí? Y entonces esto al proyectar sobre el vector A, ¿qué es lo que hace? ¿Verdad? Proyectamos en este sentido y el ángulo que va a formar esta parte es 180 grados, la proyección, ¿verdad? O el ángulo, digámosle, beta acá, ¿verdad? Mayor a 90 grados, ¿sí? Que proyectando sobre dirección a A, me apunta en sentido contrario. Entonces, ahí me da un valor negativo. Pero el resultado del producto escalar entre dos vectores siempre es un escalar. Por su nombre lo dice ya, producto escalar. O producto punto o producto interno. No sé si eso era la pregunta, muchachos.
No entendí mal. Sí, esa no era, bro, gracias. Ya, ok. Bien. No sé si hay otra pregunta por ahí. ¿Alguna? Profe, el ángulo quita, ¿cómo vamos a sacar? El ángulo tita, el coseno de tita, nos dice, ¿verdad?, que es igual al vector A sobre el vector, el módulo de A, por el vector B sobre el módulo de B. ¿Sí? Es decir, lo que hacemos acá es, primeramente, convertir estos dos vectores, vamos a poner A y B, ¿verdad?, y convertimos esos vectores en vectores unitarios, cuyos módulos sea la unidad, ¿verdad? Y después proyectamos uno sobre otro, ¿verdad? Entonces directamente lo que hacemos es jugar con estos dos vectores unitarios. Vamos a suponer que este sea A unitario, ponemos un sombrerito, y este sea B unitario, ¿sí? Y este sería el ángulo tita. Entonces, es como proyectar uno sobre uno, ¿verdad? Pero es tomar coseno de tita por 1, y ese es lo que sería la proyección multiplicado por 1. ¿Verdad? De esa forma obtendríamos, ¿verdad?, la proyección de ese vector. Hay otras demostraciones que el INGE suele dar, pero en este caso para demostrar que esto es cierto, ¿verdad? La proyección, el coseno de tita, que sería el ángulo, tita, el ángulo que forma entre ellos, ¿verdad? Él hace la demostración de esta parte, ¿verdad? Por eso digo que yo voy a ir dando la fórmula que nosotros necesitamos para ir a avanzar o para avanzar con lo que queremos hacer, pero la parte demostrativa de algunos puntos él va a estar desarrollando. Ahora, ¿cómo se calcula? Yo ya le doy acá, ¿verdad? Que el coseno del ángulo tita es igual al producto punto de los vectores unitarios de los dos vectores A y B. El producto punto de los vectores unitarios. Que lo que hacemos es proyectar el vector A unitario sobre el vector B. Y el vector B también es un vector unitario al hacer el producto punto. ¿A qué se refiere cuando es vector unitario? El vector unitario es aquel vector cuyos módulos sea 1. ¿Sí? Es decir, el vector unitario A, por ejemplo, unitario, es igual al vector A dividido sus módulos. ¿Sí? Este me va a dar en magnitud, si hago el módulo de este vector, ¿verdad?, es igual a 1. ¿Sí? A eso se le llama vector unitario. Y siempre está en la dirección del vector original, ¿verdad? Si el vector A es el vector y su unitario siempre apunta en dirección al propio vector. Es decir, si yo tengo el vector A y vamos a suponer que este es su punto de aplicación, el vector unitario es un vector de módulo 1 que apunta hacia el vector A. Este es el vector A y este es el vector A unitario. Se le pone normalmente un sombrerito para diferenciar el vector A con el vector unitario A. La diferencia entre A y A es el módulo, ¿verdad? El módulo del vector unitario A es 1. El módulo del vector es la magnitud completa del vector. Ambos tienen misma dirección y sentido, pero de módulo diferente. Uno vale 1, su módulo, y el otro vale la intensidad real. ¿Está bien? Ya. Profe, Sí. ahí al multiplicar los vectores, por ejemplo, y hacemos con coseno, ¿dónde va a quedar el ángulo después? El ángulo.
Sí, porque el ángulo ese, θ sería en el espacio, ¿verdad? Sí, en el espacio, exactamente, en el espacio. Y después de hacer el producto, ¿dónde quedaría? Acá, al hacer producto, lo que vos tenés acá es un valor A y este es un valor B. ¿Sí? Este es un escalar y este otro es otro escalar. Por coseno de θ. Recuerden que cuando hallamos el módulo de A, hallamos la intensidad de A, la magnitud de A. El resultado es un escalar positivo. ¿Sí? El módulo de B también es el escalar, es un escalar positivo. ¿Sí? Y multiplicado por el coseno de θ, ese me va a dar el producto punto de A por B. No sé si a eso te referías o entendí mal tu pregunta. No, pero después me voy a declarar con los ejercicios. Gracias igual, profe. Ya. Recuerden siempre que el vector, el ángulo θ es el ángulo que forma entre los dos vectores. Es decir, este vamos a suponer que es el vector que está en el espacio, este también está en el espacio, y siempre es el ángulo, este sería el ángulo que forma entre ellos. Y recuerden que el rango del ángulo va a ser entre 0 y 180. ¿Por qué? Porque buscamos siempre medir el ángulo que forma entre los extremos donde hacia donde apuntan las flechas, ¿verdad? Si este vector tiende a ir a este lado, entonces el ángulo va a ser este. Este va a ser el ángulo θ. Se va hacia el otro lado ahora. Y fíjense que si prolongamos este vector, la proyección de este vector sobre el otro me va a dar este, ¿verdad? Y al multiplicarlo, esto, ¿verdad? Va a multiplicar los módulos de la proyección entre sí, ¿verdad? Pero el resultado del producto me da un valor negativo por tener sentidos opuestos. Bien. ¿Pudieron hacer el ítem C? ¿Pudieron determinar este producto punto? Sí, profe. ¿Cuánto Sí, salió? profe. ¿Cuánto salió? A mí me salió A mí me 87. salió negativo 87. Sí, sí, el resultado es negativo 87. Ya, entonces este es el resultado. ¿Los demás compañeros? Sí, Inge. Coincidimos. Bueno. ¿Otros compañeros? Creo que son más de 100 están acá. 109. Dos personas me pasaron su resultado. ¿Los demás compañeros? Quiero saber. Señores, ¿me escuchan? Sí, profe, está bien, profe. Bien. Bueno, vamos a ver un poquitito, coincidimos entonces con el resultado. ¿Verdad? Página 3, solución. Ítem A. A menos B. Entonces ordenamos por componente A y B respectivamente. Como me decía primero, A menos B, entonces menos 2 menos 4, 3 menos 3, 1 menos 3 y me da menos 6 más 6 menos 2. El ítem A me preguntaba el módulo de A menos B, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el módulo de A menos B es igual a raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 6 cuadrado más menos 2 al cuadrado. 76 o 8,7 utilizando algún decimal. Este era que habíamos ya resuelto. ¿Alguien no le quedó claro este proceso, señores? Simplemente repasamos para mostrar el resultado. Señores. ¿Todo claro? Todo claro, profe. Sí. Todo claro. Ok. El ítem B me decía A menos 3B más 2C. Entonces, el vector A menos 3 veces el vector B más, acá falta un paréntesis, más 2 veces el vector C. Haciendo las distribuciones por componente, me queda menos 2 menos 12 y más 3 más 9 menos 2J y 1 menos 9 más 8K.
Entonces el resultado de A menos 3D más 2C es igual a menos 14I más 10J más 0K. Esta vez ya habíamos llegado a este resultado. Yo hice rápidamente. Acá está resuelto, ¿verdad? Paso a paso. El siguiente ítem era el producto escalar entre A menos 2B por 3C. Primeramente se hace la operación, ¿verdad? Acá de A menos 2B, entonces menos 2 más 3 más 1, menos 8i queda multiplicado ya por 2, por menos 2 el vector B, ¿verdad? Entonces menos 8i más 6j menos 6k. Y el vector C multiplicado por 3 me da menos 3j más 12k. Entonces queda de esta forma ordenando los dos vectores, ¿verdad? Que era que yo le dije el vector A y el vector B, ¿verdad? A partir de acá simplemente lo que hay que hacer es multiplicar de componente a componente. El vector B tiene componente 0. Entonces, como estamos hablando de vectores, acá podíamos, así como dijo hoy el compañero, podemos evitar de repente colocar el componente 0, ¿verdad? Pero siempre tenemos que tener en cuenta que es un vector de 3 dimensiones y para que yo pueda multiplicar dos vectores o pueda hacer producto escalar de dos vectores, necesariamente tengo que saber de qué o tienen que ser esos dos vectores la misma dimensión. No puedo yo multiplicar un vector de 2 dimensiones con uno de 4 dimensiones o de 3 dimensiones, ¿verdad? Por esa cuestión yo le dije que es importante colocar nomás el 0, una cuestión de ver que son de las mismas dimensiones. Y en caso de repente, vamos a suponer que quiero hacer producto punto de dos vectores, uno en el espacio y otro está en el plano. En ese caso, ¿verdad? En el caso de, a veces calculamos un momento y cosas así, ¿verdad? Las componentes que no aparecen en uno de los vectores en física, se asume que vale 0. ¿Sí? Entonces, como en ese caso particular, ¿verdad? Acá 0i no aparece, entonces suponemos que es simplemente que vale 0, ¿verdad? Pero originalmente ya vimos que nuestros tres vectores o los tres vectores son de 3 dimensiones, ¿verdad? Porque en el enunciado original acá decía 0 y decía, ¿verdad? ¿Sí? Pero como es 0, podemos obviar, entonces podemos colocar solamente la dimensión que tiene valor numérico. Pero no se olviden esa observación de que puedo multiplicar dos de la misma dimensión. En física no hay tanto problema porque las componentes que no aparecen podemos considerar que es 0, ¿verdad? Bueno, simplemente para aclarar un poco, porque hoy un compañero preguntó, yo le dije que lo ideal es colocar siempre las componentes, ¿verdad? Por más que sea 0. Para más todavía cuando está empezando recién, ¿verdad? Pero una vez que uno se acostumbra a trabajar, ¿verdad? Puede ir ya, primeramente analiza el resultado original, cómo era, ¿verdad? Como ambos son de la misma dimensión acá, los tres vectores son de la misma dimensión, entonces yo puedo hacer producto punto, producto vectorial entre estos vectores sin ningún problema. Bueno. Entonces tenemos este resultado. Y ahí efectivamente sale 87 negativo. ¿Sí? Sale el producto de A menos 2B por 3C. ¿Sí? ¿Alguna duda, señores, con esto? No, pero Inge. Ya. No, Inge. Avancemos entonces. Y el ítem D, que entra un poquitito ya, acá me dice menos 4B menos 3C por, y fíjense bien acá, por 2B. A diferencia de esto, acá ya ponemos una X. Una X que nuevamente indica producto vectorial entre estos vectores. Cuando nosotros hallamos el producto vectorial de dos vectores, vamos a suponer que este vector por este vector. ¿Sí? A, digamos este,
y este sea B. Cuando nosotros hallamos el producto vectorial de dos vectores, obtenemos un tercer vector que es un vector o un pseudo vector. ¿Sí? Y voy a explicar por qué un pseudo vector. Que es perpendicular al plano que lo contiene a estos dos vectores. ¿Sí? En el espacio puede estar estos dos vectores y al hallar el producto vectorial entre estos dos vectores A y B, me genera un tercer vector que es perpendicular, llamémosle vector C, ¿sí? Y cuyo módulo del vector C, si yo voy a hallar el módulo del vector C, que es igual al módulo de A por B, representa el área del paralelogramo que encierra estos dos vectores. De ahí sale, ¿verdad?, que el área de un paralelogramo cuyo vértice sea vector A y B, los dos vectores que concurren en un punto, es igual al módulo del vector del producto cruz de esos dos vectores. Y digo pseudo vector en el sentido de utilizar la regla de la mano derecha. Si la multiplicación se da en este sentido, ustedes pueden colocar el vector A sea su dedo índice. Apuntan, estiran su mano, ¿verdad? Apuntan con el dedo índice. Y al doblar el otro vector, representaría el vector B. ¿Sí? Doblando un poquitito el vector. ¿Sí? Y el resultado de esa multiplicación sería el dedo pulgar, ¿sí? Hacia arriba. Se colocan así y levantan, pone bien firme, va a quedar hacia arriba su dedo pulgar. ¿Sí? Esto es si la multiplicación que hacemos es en sentido antihorario, colocando al vector A y B en un plano, ¿sí? Y no vamos de este sentido. ¿Y por qué pseudo vector, verdad? Porque depende de la ubicación del espacio, ¿verdad? Si yo hago la multiplicación en este sentido, ¿qué significa? Colocar mi índice izquierdo en dirección a B y doblando mi dedo hacia adentro, me va a indicar la ubicación del B, del vector A, y ahí sí ya va a ir hacia abajo. O tomando la misma mano derecha, invirtiendo hacia abajo el pulgar, entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Le va a quedar que el índice debe indicar al vector B y el vector A doblando los otros dedos, ¿sí? O el dedo medio, ¿verdad? Y entonces, si la multiplicación es del segundo caso, entonces me va a generar este vector. Este vector. Que el módulo me tiene que dar, vector C, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Vector C me da lo mismo, ¿verdad? Solamente que me indica otro vector, ¿verdad? Si quiero hallar el área del paralelogramo, probablemente me salga lo mismo. O sea, que me va a salir lo mismo, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué representa eso en física? Ahí cambia un poco la cuestión, ¿verdad? Si yo voy a hallar el producto cruz entre este vector y quiero hallar el momento con respecto al punto O, y voy a tener una fuerza, un vector fuerza por acá, ¿verdad? Y este sería mi vector posición del punto O al vector fuerza, ¿verdad? Entonces, el producto cruz, perdón, me va a generar el vector momento. ¿Sí? Si es sentido positivo, es decir, R por F, es decir, el momento en este caso, hace igual al vector R vectorialmente por el vector F, ¿sí? Me va a generar un tercer vector perpendicular al plano que lo contiene y es un pseudo vector. Si el sentido del vector F al revés, entonces el momento va a ir hacia abajo, ¿sí? Si el sentido es separando de O hasta F
y de F apunta o tiende a girarlo en sentido antihorario, entonces me va a generar este vector momento saliente del plano que lo contiene a R y F. A R y F. Y es perpendicular a ello, ¿verdad? Eso es más o menos la forma de interpretarlo físicamente. Geométricamente representa el área del paralelogramo cuyos vértices sean A y B. Y en física, por ejemplo, si hallamos el producto cruz entre R y F, representaría el momento, ¿verdad? Después vamos viendo en dinámica como unas cuestiones más que representa otra cosa también, ¿verdad? Pero lo más clásico para el caso de ustedes, que ahora recién pasaron física 1, o cursaron física 1 por algunos, es el vector momento. Eso es lo que me va a generar esta parte. Entonces, si nosotros vamos a hallar el producto cruz, ¿y cómo se determina? Todavía no hablamos de cómo se determina, ¿verdad? El vector, voy a borrar esto un ratito. Vamos a suponer que ya entendimos qué es el vector A, ya tenemos el vector B, ¿sí? Ahora quiero hallar el producto cruz entre estos dos vectores. El producto cruz de estos dos vectores se halla utilizando el determinante. Es decir, en este caso A por B es igual a. La primera fila representa a los versores unitarios. A los versores unitarios. A y J, K. ¿Sí? La segunda línea representa a las componentes del vector A. Sería A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Y la tercera fila representa... Sí. Una consulta. Adelante. Entonces, cuando hacemos producto por la regla de la mano derecha, por ejemplo, y por J sería K. Así mismo, a eso iba a llegar también, ¿verdad? Sí, exactamente. Si yo hago la multiplicación del vector unitario I por el vector unitario J, me produce un tercer vector perpendicular a ello, que sería el vector unitario K. Así mismo, así como dice el compañero. Es decir, multiplico en este sentido, me genera este vector. Si multiplico en este sentido, me genera este vector I. Y si multiplico en este sentido, me genera el vector J. ¿Sí? Es decir, I por J vectorialmente me da K. J por K vectorialmente me da I. Y I por I se repite, ¿verdad? ¿Sí? K por I vectorialmente me da J positivo. ¿Sí? Todos son positivos. Ahora, si invierto la multiplicación J vectorialmente por I, este me da un vector, pseudo vector hacia abajo, ¿verdad? Menos K. Recuerden que los versores unitarios siempre indican el sentido positivo de los ejes de coordenadas. ¿Sí? Siempre indica el lado positivo. Entonces, cuando me da un vector de sentido contrario, se pone el signo menos. ¿Sí? Y la misma cosa ocurre, ¿verdad? I por K me va a dar menos J. Y K por J, vectorialmente hablando, me da menos I. ¿Sí? A eso ya vamos a llegar, pero ahora que el compañero adelantó, entonces avancemos nomás con eso, ¿verdad? Y vamos a ir explicando después esto cómo se entiende. ¿Se entiende, gente, la idea de lo planteado de esta parte? Sí, profe. Profe, entonces, cuando vamos a hacer algo así, en el ejercicio pasado, por ejemplo, la multiplicación de los versores unitarios daba 0. Y ahora, al multiplicar uno por otro, ya va a tener más, o sea, no va a ser más un escalar entonces, ¿verdad? Exactamente. Por eso tenemos dos tipos de multiplicación de vectores, ¿verdad? Uno es producto punto, producto interno o producto escalar. Es un solo, ¿eh? De tres formas se le llama, ¿verdad? Depende de la bibliografía, eso por eso mencionamos los tres siempre, para que de repente lee un libro, le da producto escalar, dice, lee otro libro, producto punto, y lee otro, le dice producto interno, ¿verdad?
En álgebra, por ejemplo, se utiliza mucho la palabra producto interno. ¿Sí? Entonces, todo ese resultado me da un escalar que habla la proyección de uno sobre otro y multiplicado por módulo, ¿verdad? ¿Sí? Esa proyección. Entonces, si yo digo producto punto es proyectar. ¿Sí? Y si digo producto vectorial es un vector que genera un tercer vector que es perpendicular al plano que lo contiene a los dos vectores anteriores. ¿Sí? Por eso es que cuando nosotros multiplicamos escalarmente i por j, la proyección de j sobre i o la proyección de i sobre j me da un punto. ¿Por qué? Porque proyectamos, ¿verdad? I que es módulo 1, j módulo 1 y coseno de 90 es 0. 0 por 1 es 0. ¿Sí? En cambio, cuando hacemos el producto vectorial de los vectores, ¿verdad? Siempre me genera otro vector perpendicular al plano que lo contiene. Ahora bien, si los dos vectores son paralelos, el producto vectorial de dos vectores paralelos siempre me da 0. ¿Sí? Es un vector 0. Eso también es importante que lo sepan. ¿Sí? El producto vectorial de dos vectores paralelos es 0. O sea que un vector 0. ¿Sí? Es la misma cosa, por ejemplo, que tiene sentido en física. Le voy a mostrar un poquito. Vamos a suponer que tengo este punto O. ¿Verdad? Y vamos a suponer que acá tengo mi fuerza. ¿Verdad? Y vamos a suponer que este es mi punto de aplicación. Y este es mi vector posición R. R por F en física. Y me va a generar un vector acá, ¿verdad? M. En teoría, va a existir este vector. Pero vemos, ¿verdad? Que si este es la fuerza F, pasa por el punto O, no hay brazo de palanca. ¿Sí? Por más que yo supuse que tengo una aplicación acá, pero extendiendo la línea de acción de esa fuerza, y si pasa por O, no hay brazo de palanca. Por lo tanto, el producto vectorial R por F me va a dar 0. Por lo tanto, el momento M va a ser un vector 0. ¿Se entiende muy bien la idea de eso? Profe, eso es la teoría de Torca. Exactamente. ¿Por qué? Entiendo, profe, gracias. No. Así mismo. Por eso se utiliza mucho estos conceptos matemáticos a los conceptos físicos, ¿verdad? ¿Sí? Para interpretar mejor a veces qué es lo que me va a generar, ¿verdad? Bien. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto que estamos hablando, un poquitito se entendió este concepto de físico y la interpretación de producto. Lo que nos dejamos acá es I por J, vectorialmente hablando, me da K. Y vamos a ver sería uno, por lo menos vamos a demostrar eso. ¿Sí? Vector K. Bien. Vamos a avanzar un poquito con esto, ¿verdad? Yo voy a ir explicando esto nada más cómo se obtiene y ustedes van a meter los números en el problema. Después vamos a ir mostrando que creo que tengo también la solución. Bueno. Entonces, esto se puede proceder de varias formas de hallar el determinante, ¿verdad? Una alternativa es ampliar las dos filas. Otra alternativa es por el método pivotante, que suele ser más fácil, ¿verdad? Es decir, pivoteo este versor I, saco acá el versor I, ¿verdad? Y abro un paréntesis, ¿verdad? Y acá el versor I por 1 elevado a la I más J. I que representa fila y J que representa columna. Esto van a dar hasta cansarse con el I-Heriberto. ¿Sí? I por J, ¿verdad? En el caso 1, este significa que I1,1, ¿verdad? Es decir, fila 1, columna 1. Entonces, el menos 1 elevado a la I más J
También se utiliza para poner los signos. I más j, ¿verdad? Entonces, si 1 más 1 es 2 menos 1 elevado al cuadrado, me va a dar 1 positivo. Por lo tanto, es i versor i nada más. Y la multiplicación se hace la diagonal que sobra, ¿verdad? Es decir, a sub 2 por b sub 3 por b sub 3 menos la diagonal secundaria, que es b sub 2 por a sub 3. Ok. Este sería entonces la componente del versor i. El resultado de esta operación me va a dar una escalar que ustedes van a tener acá, el valor numérico, ¿verdad? Y van a poder hallar eso. Más el versor j por menos 1 elevado a... Profe, una consulta. Sí. Por método de Sarrus no se puede desarrollar. Eso es lo que dije. Pueden ampliar las dos filas, que es el método Sarrus, sin problema. ¿Sí? Se puede también hacer. Tienen que salir. O por el método pivotante, que suele ser más práctico para la multiplicación de dos vectores. Directamente pivotamos cada uno y atendemos nomás siempre más menos, ¿verdad? Más el i va a ser más, j va a ser menos, y vamos a ver por qué, ¿verdad? Y acá tenemos, la j está ubicado en 1, 2, ¿verdad? Fila 1, 2, menos 1 al cubo. ¿Sí? Menos 1 al cubo me sale menos 1. Entonces, directamente de ahí voy a colocar acá adelante negativo. Menos j por, y acá voy a eliminar primero esa primera multiplicación que hice y voy a ver cuál se multiplica, ¿verdad? Acá creo que era b sub 13. Entonces acá, ¿qué me sobra? Ya estoy ubicando estoy pivotando sobre este. Entonces me sobra este por este. Entonces hacer a sub 1 por b sub 3, b sub 3 menos b sub 1 por a sub 3. Ok. Más, y acá voy a tener k, más k, voy a poner acá de vuelta más, y voy a poner primero otra vez mi menos 1 elevado a la i más j. Acá i vale 1 y j vale 3. Entonces menos 1 elevado a la 1 más 3, que sería la cuarta. Y menos 1 elevado a la cuarta me va a dar 1. Por lo tanto, me va a quedar positivo adelante de k. Entonces elimino esto y dejo positivo nada más. Y acá pongo paréntesis. ¿Y qué tengo que multiplicar? Y multiplico los que no están debajo de k. Entonces me sobra este producto por este producto, que sería a sub 1 por b sub 2 menos b sub 1 por a sub 2. ¿Sí? Y este resultado me va a dar voy a poner a en dirección i más b en dirección j más c en dirección k. Este sería el producto vectorial de A por B. Acá no pongo su índice ya considerando que este va a representar A, este va a representar B, y este tercer componente va a ser C, un escalar. AI más BJ más CK. El resultado es un vector del producto vectorial. ¿Entiende muy bien la cosa, gente? Profe, ¿puedes explicar qué es el Sí, exponente que tiene i? Perdón, no entendí. Discúlpame. Que sí puedes volver a explicar qué es el exponente que tiene i. El vector, este es para hallar por el método de pivotante, ¿verdad? Y para ver qué signo debe ir adelante de cada versor unitario. Entonces se pone cada componente o cada versor multiplicado por un factor menos 1 elevado a i más j. I más j. ¿Qué representa i? Representa la fila.
¿qué representa J? Representa las columnas. Entonces, si voy a tomar el pivotar sobre I, entonces, ¿a qué fila corresponde? 1. ¿Qué columna? 1. Entonces, 1 más 1, 2. Entonces, el menos 1 queda elevado a la I más J, que sería en este caso 1 más 1. Por lo tanto, el signo que va a llevar adelante el versor unitario I es positivo. ¿Por qué? Porque menos 1 al cuadrado es 1. La misma cosa ocurre con el versor J. Yo acá hago la multiplicación más J por menos 1 elevado a la I más J. I más J, I va a ser, en este caso, mantiene la primera fila, pero J es 2. 2 más 1 es 3, menos 1 elevado al cubo me va a dar menos 1. Por lo tanto, el signo que vaya delante de J va a ser menos 1. O sea que menos J, ¿verdad? ¿Sí? Multiplicado por el producto de las diagonales que no esté debajo de J. ¿Sí? Siempre cuando se toma el vector, se tacha completamente, ¿verdad? Y se toma de esta forma. Entonces, estamos pivotando acá, ¿verdad? ¿Y qué me sobra? Este producto, ¿sí? Para ese caso. Y así sucesivamente, ¿verdad? Esa parte, en álgebra, el ingeniero Heriberto desarrolla completamente lo que es el concepto de I más J. ¿Por qué se pone menos 1 elevado a la I más J? ¿Qué representa eso, ¿verdad? Es una deducción matemática algebraica, ¿verdad? Que él suele desarrollar esa parte, ¿verdad? Por eso nosotros no solemos dar esa parte, porque ya es entrar demasiado en álgebra lineal, ¿verdad? Sí, hacemos una explicación de cómo vienen las cosas, cómo se determina, cómo se hace, ¿verdad? Cómo se opera sobre esto, ¿verdad? Pero no así el concepto de I más J. ¿Está bien? Sí, gracias. Bueno. Entonces esto, no sé si llegaron a un resultado. ¿Qué le salió? ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? ¿Y cuánto vale C? ¿Tenemos? Profe, ¿podemos hacer eso juntos? Así hacemos con valor numérico. Sí. Ahí creo que tengo lo resuelto, ¿verdad? Un ratito. Sí, así entendemos mejor. B. Me hice el problema, repito, me hice, no sé si el signo estaba nomás de más adelante o está bien, menos 4B menos 3C más por 2B. Entonces vamos a ver, me sale la. Entonces, 4B menos 3C, esa que ese guión estaba de más. Además, nomás. ¿Sí? Realmente es 4B menos 3C. Esto numéricamente, ¿verdad? Nosotros miramos. Ahí está, profe. ¿Perdón? Ahí está el signo, profe. Y queda de menos 16 y más 9. Menos 16. Sí, se metió después, sí. Ah, no, está acá. Sí, está bien el signo, sí, está bien. Está bien, pensé nomás que era un guión y por eso porque está bien. Entonces, 4B menos 3C es simplemente multiplicamos el vector B por 4, todas las componentes, y restamos 3 por 0. Entonces va a ser 4 por 4 va a ser 16, más 0 va a ser 16, ¿verdad? Vamos a hacer la operación y después vamos a cambiar el signo. Entonces acá me sale 16 y después 4 por menos 3 me va a dar menos 12, menos por menos me va a dar más 3J, entonces menos 12 más
más 3 me va a dar 9 negativo. ¿Sí? Después tengo 4 por 3, 12 positivo, menos 4 por 3, 12 negativo, entonces va a dar 0. 0K. Entonces directamente acá, obviamos esa parte, ¿verdad? Y después, ¿qué es lo que hacemos? Este resultado multiplicamos por menos 1. ¿Por qué? Porque estaba delante del signo menos. Entonces cambiamos esto. Ahora me queda menos 16 más 9J. Ya está el vector menos 4B menos 3C. ¿Sí? Ya está eso. Este vector originalmente. Ahora voy a buscar el vector 2B. Entonces simplemente lo que hacemos es multiplicar por el escalar 2 este vector de componente a componente. Entonces a multiplicarlo me queda 8i menos 6j más 6k. ¿Sí? Entonces ya tengo mis dos vectores. Este podemos llamarle, dijimos que era vector B, y este dijimos que era el vector A. Entonces, a partir de ahí, nos vamos a determinar el producto, ¿verdad? Entonces el producto es, directamente utilizamos, como este es mi vector A, va a ser mi primera fila, o sea que la segunda fila. Y este es mi vector B, que sería la tercera fila. Entonces, vamos a colocar vector A, le llamo este A, vectorialmente por B, ¿sí? Es igual a primera fila IJK van los versores. La segunda fila va los componentes del vector A. Y la tercera fila va los componentes del vector B. Entonces va a ser menos 16, 9, 0, que sería las componentes de este vector. La tercera fila, 8, menos 6 y 6. Serían las componentes del vector B. ¿Sí? Entonces tenemos esta situación. Una vez que nosotros armamos esto, ahí sí ya podemos hacer la multiplicación. Entonces, tomamos como pivot el versor, y voy a escribir acá para que se vean pasito a pasito. Abrimos el paréntesis. Ya sabemos que I más J es 1 más 1 por menos 1 elevado a la 1, o sea que menos 1 elevado a la 2, o elevado al cuadrado, me sale 1. Entonces acá adelante este va a ser positivo. ¿Y qué me sobra? Me sobra este producto. ¿Sí? 9 por 6, 54. Menos 0. ¿Sí? Ordenando un poquito después. En J ya sabemos que es menos J. ¿Por qué? Porque va a estar elevado menos 1 a la I más J. I vale 1, J vale 2. Entonces menos 1 al cubo me da menos 1. Paréntesis. ¿Qué me sobra entonces? Trachamos esta línea. Me sobra menos 16 por 6. Menos 8 por 0. Entonces 16 por 6 me va a dar menos 96. ¿Sí? Después más K. ¿Por qué? Porque K es su coeficiente es I más J 1 más 3. Entonces 4 menos 1 a la cuarta me va a dar 1. Y me sobra el producto de, pivotamos eso. Voy a pivotar primero, para que la gente entienda. Pivotamos acá este, ¿y qué me sobra? Este por este, menos el otro, 8 por 9. Menos 16 por 6 me va a dar un valor, ¿cuánto me da este? Menos 16 por menos 6. 96. 96. Menos 8 por 9. 72. Exactamente. Entonces, haciendo la diferencia, me va a dar, acá tengo 54 y acá menos por menos me va a dar más 96J y más 24K. ¿Sí? Esto sería entonces sacando numéricamente el producto cruz del vector A por el vector B. El vector A es menos 4B más 3C y el vector B es 2B. ¿Sí?
Profe, Sí, una consulta. adelante. Viste que vos pusiste primero es más i, o sea, primero es positivo i, después negativo j. Vos dijiste algo que era 1 al cubo, o sea, negativo 1 al cubo, me dijiste, ¿verdad? Sí, ¿Ese sí. cómo es? Voy a repetir, por favor. Ya le hago otro. Cuando nosotros hacemos el método pivotante, método Chio también se llama eso, ¿verdad? Lo que se pone es, se toma el versor acá adelante, ¿verdad? Pone i multiplicado por menos 1 elevado a la i más j. ¿Sí? Y multiplica por la diagonal de lo que sobra. Pivotamos significa tachamos esta línea, ¿verdad? Entonces, hago el determinante de 2 por 2, ¿verdad? Entonces, diagonal primario menos diagonal secundario. ¿Sí? Pero multiplico por menos 1 elevado a la i más j. ¿Sí? Este i más j, i representa la fila, j representa las columnas. Entonces, el vector unitario i está en la posición una fila, una columna. Primera fila, primera columna. Entonces, i vale 1, j vale 1. Entonces, el menos 1, en ese caso, queda elevado a la 1 más 1, que sería 2. Y este vale 1. De ahí sale que el signo del versor unitario es 1, positivo. Por lo menos el signo delante del versor unitario. ¿A eso era tu pregunta, verdad? Sí, profe. Y en ese caso de la j sería... La j sería, acá voy a poner primera fila, segunda columna, menos 1 elevado a la i más j, que sería al cubo, ¿verdad? Porque es 1 más 2, este me da al cubo, entonces menos 1. Y de ahí sale este signo negativo. Y para el caso de k, es menos 1 elevado a 1 más 3, porque es la primera fila, pero es la tercera columna. Entonces, este me va a dar menos 1 a la cuarta, que sería 1. Y ahí sale que este signo es positivo. Quiere decir que vos sumás la parte de filas más columnas, ¿verdad? Exactamente. La ubicación sería entonces, ¿verdad? Exactamente, exactamente. La ubicación de cada uno. Ustedes pueden pivotar cualquiera de estos 9 elementos. Puedo tomar, por ejemplo, al azar este también si quiero, ¿verdad? Entonces, voy a darle un borrar temporal. Acá no voy a borrar. Vamos a suponer que quiero pivotar este 9. ¿Verdad? Vamos a ver qué me sale. Voy a pivotar este 9. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tachamos esta línea, tachamos esta línea. ¿Verdad? ¿Qué me sobra? Acá va a dar 9 por menos 1 elevado a ¿qué? Tengo dos filas y tengo dos columnas. 2 más 2, 4. 9 por menos 1 elevado a la cuarta por paréntesis. ¿Qué me sobra? I por 6 menos 8 por K. ¿Sí? Y este me da entonces, acá menos 1, 9. 9 multiplicado por 6i menos 8k. ¿Sí? Se pueden tomar cada una de estas filas y columnas también, ¿verdad? Solamente que después tienen que ordenar otra vez los que tiene coeficiente i y coeficiente j y coeficiente k. ¿Verdad? Usted puede tomar este de esta forma, sin ningún problema. La segunda fila o la tercera fila, sin problema, pero tienen que mantener, ¿verdad? Todo, esta y esta. ¿Sí? Fila y columna, cualquiera de ellos pueden tomar, solamente que en la práctica vemos, ¿verdad?, que es conveniente tomar la primera fila porque le contiene a los versores. ¿Sí? Los versores unitarios. Entonces lo que ordeno es los coeficientes nada más de esos versores. Porque si hago de esta forma, si pivotamos otra fila, lo que voy a pivotar es sobre los escalares y después tengo que reordenar los versores unitarios. Y a veces lleva un poco más de trabajo. Eso nada más. Pero usted puede tomar cualquiera de las filas. Ahora, hay que respetar mucho siempre el menos 1 elevado a la i más j. Siempre. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, profe. Gracias. Ya. Entonces, de ahí sale, ¿verdad? Nuestro vector que pedía. Y después había una pregunta que decía ángulo que forma A con los ejes coordenados. Recuerden que este vector tengo acá. ¿Sí? Y vemos ahora que tiene componente IJK. Entonces vamos a tratar de ubicarlo en el espacio rápidamente. Componente X negativo, voy a irme hacia el otro lado. 2, J positivo, 3, me voy acá 3, y K me vale 1, entonces me voy a este punto. Entonces mi vector prácticamente es este. ¿Qué es lo que me pide hallar? El ángulo que forma con los ejes coordenados. Entonces en este caso, con este vector y con este vector. Es decir, como hallar el ángulo que forma con sus componentes. Entonces, ¿cómo se determina eso, verdad? Hallando directamente el producto, el coseno del ángulo de, puedo llamarle alfa, beta y gamma, si quiero, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, con el eje X va a ser coseno de alfa, que hace igual a A sub X sobre el vector A. Directamente de esta forma, que es el vector A sub X o el vector A. Entonces, por el módulo del vector A. Para que sobre el módulo, perdón. Y se tiene en cuenta el signo de la componente. El signo de la componente. Entonces, hacer menos 2 sobre raíz de 14. Recuerden que el módulo del vector A era 14. Es decir, el módulo del vector A, módulo, es igual a la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y este salía raíz de 14, ¿verdad? Dos al cuadrado 4 más 3 al cuadrado 9, 4, 9 son 13 más 1, 14. Entonces, voy a terminarlo de esta forma. Podíamos hacer de la siguiente forma también. Coseno de alfa sería alfa sería el ángulo que forma el vector A con el vector unitario Y. Recuerden que el vector unitario Y. Entonces puedo decir que es producto punto del versor Y por, fíjense bien, por el vector A sobre el módulo de A. Módulo de A. Y vamos a ver que sale lo mismo. Este es el versor unitario Y porque eso es lo que conozco, ¿verdad? Y quiero proyectar el vector A sobre en dirección a S y el coseno, ¿verdad? Producto de dos vectores unitarios. Entonces acá, si yo multiplico, fíjense acá, I por A, versor unitario A, va a ser igual a I por el vector escalarmente, producto punto, menos 2I más 3J más K. ¿Y este qué me va a dar, gente? Vamos a ver si alguien me dice rápidamente. Producto punto. ¿Qué me da este? Menos 2 no sería, profe. Menos 2, exactamente, ¿verdad? Porque I por menos 2 y escalarmente me da 1 I por I y menos 2. Entonces me sobra menos 2. Y I por J es 0, escalarmente. I por K también es 0. ¿Verdad? Entonces solamente me sobra menos 2. De ahí entonces sale que es menos 2 sobre el módulo de A, que es raíz de 14. ¿Se entiende muy bien la idea, gente? Tengo el vector A y quiero hallar en dirección al versor J. El versor I, perdón. Este vale 1. En este caso, mi vector unitario I es este. Por eso que probablemente me salga un ángulo
suplementario. Va a salir con respecto al tercer cuadrante, vamos a decir, o segundo cuadrante. Va a salir negativo. Va a salir este ángulo y yo lo que quiero saber es este con respecto a este es menos i y este es i. Quiero saber este ángulo. Este es mi ángulo alfa. ¿Cuánto sale, gente, eso? ¿Cuánto sale alfa? Me tiene que salir mayor a 90 grados, ¿eh? Le va a salir un ángulo agudo, negativo. Y más 180 le va a salir, le tiene que salir 122,3 grados. ¿Sale? Sí, profe. Ya. 122 entonces. Recuerden que es en dirección a los versores unitarios, ¿verdad? Con los ejes coordenados. Entonces, para que mantengamos entonces con respecto a los ejes positivos, con sentido positivo, entonces utilizo el ángulo completo, ¿verdad? Con respecto a los versores unitarios positivos. Y también la misma cosa ya después para beta, que podemos decir que es el ángulo que forma entre el vector J unitario por el vector A sobre el módulo de A. En este caso ya sabemos a la vista cómo sacar ese valor, ¿verdad? Que es el coseno, ¿verdad? Coseno de beta. Coseno de beta es J por A sobre el módulo de A. Y esto ya sabemos que vale 3 sobre raíz de 14. Y este, como vemos que es positivo, entonces el ángulo beta va a ser un ángulo agudo. O sea que menor a 90 grados quiere decir. ¿Cuánto da? $36,69 grados. Bueno, 36,7 grados redondeando. Ese sería entonces el ángulo que forma este vector. Este sería beta. ¿Sí? Y 122 grados sería, este sería el alfa. Ahora vamos a buscar gamma, que es el ángulo que forma con respecto al eje Z. Entonces coseno de gamma sería igual a, en este caso vemos que es 1 sobre raíz de 14. ¿Cuánto da gamma entonces? De 34,49 grados. Sí, redondeando a 0,5, ¿verdad? ¿Sí? Ese sería el ángulo que forma el vector A con respecto al eje Z. ¿Estamos de acuerdo, señores, con estos resultados que estamos viendo? ¿Se entiende un poco la idea? Está muy Sí, bien profe. con mi gráfica ahí, pero la idea es que matizarle también un poquitito de dónde sale cada uno. Vamos a dejarle ya más chiquito. Y lo último es que como tarea, porque ya está llegando otra hora de análisis también, 9:30. Entonces, ángulo entre los vectores 3b y menos 2c, ¿verdad? ¿Sí? Este es el ángulo del famoso coseno de tita nada más, ¿verdad? Coseno de tita, entonces, va a ser igual a 3b sobre módulo de 3b por, acá menos 12, y menos 12, ¿verdad? Por, un ratito ahí voy a ordenar un poco. Por escalarmente menos 12 vector sobre módulo de menos 2c. Y este sería entonces, ¿verdad?
El que me pide ahí en el caso, quita. Es el ángulo entre esos dos vectores, 3D menos 12 y menos 12. En teoría, tiene que salir 128,6 grados entre esos dos vectores. Ese es el resultado. Bueno. Entonces, Profe, este material va a salir en el Classroom, ¿verdad? ¿lo copiaron, no? No, para tener más claro. Profe, Vamos a hacer sin problema. el resultado, Del el último. resultado del último puedes volver. Sí. Sí. Un ratito que mi PowerPoint, a veces no sé, está más ganando. Sale 128,6 grados. $128,6. Listo, gracias. Dale. Profe, ¿y dónde va a ser este material? ¿En el Classroom de cálculo ¿Y en 1? el carro de vectorial? No. Ahí no vamos a hacer. Hay Classroom de vectorial. Voy a crear mi sector y voy a hacer ahí lo que es ejercicio alguno. Uno que tengamos ahí, que tengo digitalizado, ¿verdad? Porque después vamos a ir resolviendo de forma conjunta ya ahí en clase. Ya van a tener ahí en sus apuntes. Bueno. Muy bien. Ahora llegó alguien. Fernando, ¿iba a preguntar algo? ¿O fue hoy no? Muy bien, voy a llamar lista un ratito. No, yo tengo mi explicación. Y acá que me llama todo de una vez mi ayudante. Profe, Sí, ahora tendremos entonces análisis 2. hoy análisis vamos a tener. Ahora. Ahora, en 4 minutos. Yo le avisé a la delegada que a las 9:30 arrancamos con análisis 2. Ambos grupos, ¿verdad? Profe, entonces, Sí, señor. Sí, escucho. Le escucho. entonces el viernes no vamos a tener, profe. Vamos a tener. Ah, Vamos a. Así. 0, 9, 11. Entonces tenemos 100, ya.